Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso comenzar la semana con ustedes. Cuando son las 4:02 en la costa este de los Estados Unidos, revisamos lo que es noticia. Luto en la política mundial. El expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, ha fallecido el viernes pasado, 30 de noviembre, a sus 94 años de edad. La muerte del político se ha dado a conocer a través de un comunicado que fue divulgado por su hijo, también expresidente, George W. Bush. El exmandatario sufría un tipo de Parkinson que le impedía caminar y lo mantuvo en silla de ruedas en sus últimos años de vida, en los que también padeció graves problemas respiratorios. El 12 de junio de 1924 nació George Herbert Walker Bush en Milton, Massachusetts. Un joven patriota que decidiría entrar en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tan solo a los 18 años de edad. Se convirtió de hecho en el piloto más joven de toda la Armada y sirvió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Su vida estuvo en peligro en 1944 cuando su avión fue derribado por fuego enemigo. George Bush fue rescatado en aguas del Pacífico por la tripulación de un submarino. En 1945 se casó con la mujer que lo acompañaría toda la vida, Barbara Pierce. De su unión nacieron 6 hijos. Después de la guerra optó por el título en Economía de la Universidad de Yale. George H.W. Bush se mudó a Texas, donde fundó una exitosa compañía petrolera que lo haría millonario a sus 40 años. Su interés por la política lo llevó a ser electo a la Cámara de Representantes en 1966. Sirvió como embajador en Naciones Unidas y fue designado por el presidente Henry Ford como director de la CIA. En 1980 fue por la presidencia. Sin embargo, resultó derrotado en la nominación republicana por Ronald Reagan, pero Reagan lo presentaría poco después como su fórmula vicepresidencial. Juntos llegaron a la Casa Blanca entre 1981 y 1989. En 1988 lo intentó de nuevo, derrotando fácilmente al demócrata Michael Dukakis. Se convirtió en el presidente número 41 de la Unión Americana, pero su candidatura se basó en una promesa. Lean mis labios. No habrá nuevos impuestos. Durante su presidencia llegó la caída de la Unión Soviética. Sus tropas intervinieron en Panamá para derrocar al dictador Manuel Noriega y en agosto de 1990 cuando Saddam Hussein invadió a Kuwait. Hace apenas 2 horas, las fuerzas aéreas aliadas comenzaron un ataque contra objetivos militares en Irak y Kuwait. Estos ataques continúan mientras hablo. Las fuerzas terrestres no están comprometidas. Este conflicto comenzó el 2 de agosto cuando el dictador de Irak invadió a un pequeño e indefenso vecino. Kuwait, miembro de la Liga Árabe y miembro de las Naciones Unidas, fue aplastado. Hay gente maltratada. Hace 5 meses Saddam Hussein comenzó esta cruel guerra contra Kuwait.
Los 90 también fueron años de dificultades económicas que llevaron al presidente a autorizar el aumento de algunos impuestos. Romper la que fue su principal promesa de campaña le valió perder las elecciones en 1992 contra Bill Clinton. Tras su paso por la Casa Blanca, George Bush se dedicó a impulsar las carreras políticas de sus hijos. En 1999, Jeb se convirtió en gobernador de la Florida y en 2001, George W. Bush en presidente. Ayudó a recolectar fondos para las víctimas del tsunami del 2004 y para las víctimas del huracán Katrina. En sus últimos años sufrió de Parkinson y la neumonía lo llevó al hospital en repetidas ocasiones. Será recordado en la historia del país como héroe de guerra, empresario, vicepresidente y mandatario. Cuando son las 4:07 en la costa este de los Estados Unidos, los restos del expresidente ya han llegado a la base Andrews en Maryland, desde donde parten hacia la capital de los Estados Unidos. Estarán en el Congreso desde hoy y hasta el próximo miércoles. El acto de capilla ardiente se realizará en la rotonda del Capitolio estadounidense, situada justo debajo de la cúpula de ese edificio. Emiliana Molina en Washington tiene información. Emiliana, buena tarde para ti. Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, aterrizaron hace pocos minutos en Maryland y estamos esperando a que los restos de George Bush padre lleguen aquí al Congreso estadounidense, acompañado también por sus familiares. Esto tardará aproximadamente entre 25 a 35 minutos probablemente. Sus restos yacerán en la rotonda del Capitolio durante 37 horas día y noche hasta el miércoles, día en el que el mandatario estadounidense Donald Trump ha declarado día de luto y el gobierno federal estará cerrado precisamente para que tanto sus amistades, ciudadanos estadounidenses y también empleados del gobierno federal puedan prestarle su sentido pésame a los familiares de Bush y también para celebrar su memoria. Esto estará abierto también a partir de las 7:30 de la noche el día de hoy para los ciudadanos estadounidenses y estará abierto las 24 horas hasta el miércoles, donde también se celebrará aquí en Washington los servicios fúnebres de Bush padre, como lo hemos visto anteriormente con presidentes como Eisenhower, Reagan y también Ford. Aquí en Washington y alrededor de Estados Unidos, hasta el momento, todas las banderas están a media asta, esto a petición del mandatario estadounidense, y será así por los próximos 30 días. Trump también atenderá el funeral este miércoles aquí en Washington con Melania Trump. Esto a pesar de la discordia que sostenía con el expresidente Bush padre después de que estos dijeran públicamente que no habían votado por el mandatario estadounidense en las elecciones presidenciales de 2016 y después de que Trump incluso no atendiera el funeral de Barbara Bush, la ex primera dama y esposa de Bush padre, después de que estos supuestamente también lo llamaran pretencioso mientras se estaba lanzando a la presidencia. Por otro lado, recordemos que Bush padre también ya estaba muy mal de salud en los últimos años, también sufriendo de la enfermedad Parkinson, que lo dejó posteriormente en una silla de ruedas. Ahora, el legado que deja Bush padre, y es lo que muchos aquí en Washington y alrededor de Estados Unidos están celebrando el día de hoy, es que uno fue piloto de la Segunda Guerra Mundial, donde cayó derribado y fue rescatado posteriormente por un submarino. También fue congresista y a petición de Nixon intentó lanzarse para el Senado, pero esto no funcionó, así que Nixon sintió que de cierta manera le debía algo a Bush padre y lo nombró entonces como embajador ante la ONU. Posteriormente, este se convirtió también en director de la CIA y ahí fue cuando se lanzó a la presidencia y, también fue vicepresidente de Ronald Reagan durante 2 términos. El exmandatario Bush, recordemos que vio el final de la Guerra Fría y su popularidad incluso alcanzó los niveles de hasta el 80%, uno de los presidentes más populares en la historia de Estados Unidos. Estamos nuevamente aquí en directo en el Capitolio esperando la llegada de Bush padre y sus familiares, que muy pronto estarán caminando por las escaleras del Congreso justo a mis espaldas, donde ya lo esperan varios legisladores, que incluso ambas cámaras legislativas también sostendrán servicios fúnebres a partir de las 4:45 de la tarde, hora local. Estamos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Más adelante volvemos contigo.
Vamos a estar allí cuando comiencen las honras fúnebres. Hablará el vicepresidente Mike Pence y NTN 24 tendrá para ustedes la señal. Por ahora, cuando son las 4:12 minutos, revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia el rechazo de Uruguay a la petición de asilo del expresidente peruano Alan García. El presidente Tabaré Vázquez informó que no le fue concedido el beneficio luego de analizar todas las pruebas presentadas. El jefe de Estado alega persecución política y el gobierno del presidente peruano Martín Vizcarra, a través de una carta, ha confirmado que en el Perú existe división de poderes y que la justicia actúa de forma totalmente independiente. Alan García es investigado por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en un caso de sobornos pagados por Odebrecht para obtener la licitación de la construcción de la línea 1 del Metro de Lima. No concedemos el asilo político al señor Alan García. Y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú. Es noticia Chile, donde trabajadores estatales amenazan con un nuevo paro indefinido como protesta por los despidos masivos que se han registrado en los últimos días en diferentes instituciones públicas, incluido el Ministerio de la Mujer. El anuncio se hace luego de que los sindicatos levantaran una huelga de 4 días tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo en temas como el reajuste salarial y la estabilidad laboral. En Santiago de Chile, Juan Pablo Monsalve tiene información. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues no se logró un acuerdo entre el gobierno y los trabajadores estatales luego de 1 mes y medio de negociaciones. Los empleados fiscales pues piden un aumento del 7%. El gobierno les ha dicho que esto es imposible de alcanzar. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con los trabajadores del sector salud, quienes insisten en que lo que están reclamando hace parte de sus derechos. Esto fue lo que nos dijeron. Lamentablemente se han dilatado las reuniones, no hemos sido recibidos después de mucho tiempo de manifestarnos y en las últimas reuniones que hemos sostenido los ministros no han participado y la verdad es que los 15 gremios que componemos esta mesa, digo trabajadores que representamos a todos los sectores del aparato del Estado, tanto municipales, de la administración central, de salud, de educación, estamos cansadas y cansados de un gobierno que no dialoga y que no es capaz de escuchar y menos atender las demandas que estamos señalando. La Asociación Nacional de Empleados Fiscales y también la Central Unitaria de Trabajadores pues han confirmado que a partir del próximo lunes comenzarán este paro de carácter indefinido con el objetivo de presionar al gobierno para que atienda sus demandas. Y es por eso que se ha resuelto convocar a partir del día lunes a un estado de movilización permanente, un paro nacional, de tal manera que eso permita que el Ejecutivo entienda en su real magnitud las señales que la mesa ha dado. Aquí hay que hacerse cargo de que hemos estado negociando durante 6 reuniones sin la participación de los ministros y al parecer eso el Ejecutivo no lo ha tomado como parte de las señales potentes de diálogo y de voluntad. Los trabajadores chilenos pues han señalado que es muy importante que el gobierno definitivamente pues atienda sus exigencias. Aseguran que de lo contrario pues están dispuestos a mantener de carácter indefinido esta protesta. Se estima que al menos serían 15 las agrupaciones de trabajadores estatales que se sumarían a este paro indefinido. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia el Seminario Internacional Grandes Desafíos de Iberoamérica, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad que preside el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en Madrid. Al evento asistieron el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y el excarcelado político Loren Salé. Marcelo Moncayo, periodista en Madrid, tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Este día, desde Madrid, la Fundación Internacional para la Libertad, encabezada por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, abordó el tema Los grandes desafíos de Iberoamérica. En este marco fueron invitados varios personajes venezolanos como Loren Salé y el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, para tratar la situación que se vive en Venezuela.
Los grandes desafíos de Iberoamérica fue el tema abordado en el último foro organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Desde ese escenario se analizó en primer término los retos que enfrentan en este momento los gobiernos que han tenido que heredar un legado populista. ¿Cuál es el tema común de todos estos países? Yo diría que si hasta hace poco tiempo el gran tema de América Latina era el desafío de enfrentar el populismo, el gran tema hoy es el desafío que supone la superación de la herencia populista. La situación de Venezuela también fue tratada con profundidad. Para eso se invitó a personajes que han sufrido en carne propia la persecución y la cárcel. Parte el corazón ver a esos millones de venezolanos que simplemente empujados por el hambre, por la falta de ilusiones, por la falta de esperanzas, se echan a los caminos de América Latina en busca del abrigo y de la mínima seguridad. Por eso preguntamos a la comunidad internacional qué más pruebas quieren para que apliquen el principio de injerencia humanitaria. Tenemos un régimen que está repartiendo el territorio nacional. La Guajira se la han entregado al Ejército Popular de Liberación. Perijá se lo han entregado al cartel de Sinaloa. ¿Cuántos muertos más? Por favor, que nos digan de una vez cuántos muertos más hacen falta para tomar las decisiones. No hacen falta fragatas, no hacen falta buques, hacen falta teléfonos con voluntad política para salir de esto. A mí no me vengan con cuentos. Televidentes de la tarde, y en este marco también se habló sobre la situación de Argentina, un país que según lo de expositores está saliendo adelante luego de varios años de populismo. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Y ya que hablamos de España, otra noticia ha tenido lugar este fin de semana: el triunfo de la extrema derecha en las elecciones parlamentarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Aunque el Partido Socialista Obrero Español ganó los comicios con un 28.24% de votos, el partido de ideología ultraconservadora Vox irrumpió con fuerza en el escenario electoral, alcanzando por primera vez un 10.89% de apoyo, equivalentes a 12 escaños. Por su parte, el Partido Popular obtuvo 26 escaños, Ciudadanos 21 y Adelante Andalucía 17. Nosotros somos los que vamos a propiciar el cambio, la mejoría, la reconquista. Es noticia el segundo día de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien hoy inició, por decirlo de alguna forma, de manera formal su gestión para los próximos 6 años. Ofreció una conferencia de prensa que estuvo centrada en 4 puntos importantes: la situación de los migrantes, el control institucional, el aeropuerto de Ciudad de México y el caso de los 43 de Ayotzinapa. Sin embargo, quisiera centrarme en uno de los 2 discursos pronunciados el sábado pasado, día en que asumiera el poder, en el Palacio Nacional. Habló en el Congreso y habló en la Plaza del Zócalo de la capital mexicana, que es la principal plaza pública del país. López Obrador reafirmó su compromiso de no traicionar al pueblo y habló de libertades bajo observación, tanto en lo económico y en lo empresarial como en la libertad de expresión. Estas son algunas de las frases de su intervención. Reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán los sueldos de los de abajo. Arriba los de abajo. Se reactivará la economía desde abajo. Se crearán empleos con salarios justos y se harán las obras en beneficio de los pueblos. Se distribuirá una canasta de alimentos básicos
a precios bajos para combatir la desnutrición y el hambre en nuestro pueblo. Vamos a rescatar la propiedad social. Se va a rescatar la pequeña propiedad. Se va a rescatar el ejido y se van a rescatar las comunidades. No aumentará el precio de las gasolinas, del gas, del diésel, de la luz. Se está levantando un censo, casa por casa, para identificar a cada beneficiario, entregarle una tarjeta y que él mismo retire sus apoyos, lo que por justicia y derecho le corresponde. Nos están entregando un país en quiebra. Vamos a liberar muchos fondos del presupuesto porque se va a acabar la corrupción y ya no van a haber lujos en el gobierno. No habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. La mejor política exterior es la interior. Está en venta el avión presidencial. No habrá divorcio entre el poder y el pueblo. Es parte de lo que decía López Obrador allí en la Plaza del Zócalo, cuando ya había jurado como presidente de la República Mexicana. Quiero saludar a esta hora a Ana María Salazar, y es analista política, experta en relaciones México-Estados Unidos. Ana María, bienvenida, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchos saludos desde la Ciudad de México. Quisiera comenzar de lo general a lo particular. ¿Cuál fue la impresión de Ana María Salazar al escuchar a López Obrador el día de su toma de posesión? Mira, hubo el día en que tomó protesta Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Hubo dos discursos, dos eventos importantes en donde él da un discurso ante los legisladores, invitados especiales y líderes mundiales. Y luego hubo otro discurso que fue en el Zócalo, que fue un discurso más a sus seguidores. Los dos discursos fueron muy largos, pero en general no había mucha diferencia en el contenido, pero sí en el tono. En el tono del Zócalo, en la plaza pública, un poco más agresivo, más contundente, mucho más político, menos estadista. En el discurso ante los legisladores fue un discurso en donde de una forma u otra cuestionó lo que había sucedido en las últimas 3 décadas, no solamente en la economía mexicana, sino lo que había sucedido en cuestiones de seguridad y el combate y reducción a la corrupción. Pero fueron dos discursos y en cierta forma creo que el discurso en el Zócalo refleja mucho más quién es Andrés Manuel López Obrador y qué tipo de gobierno va a tratar de llevar en los siguientes 6 años. ¿Alguna diferencia, Ana María, entre el Manuel López Obrador de la Plaza del Zócalo y el López Obrador de la campaña, donde quizás algunos le percibieron un poco más moderado? Mira, Andrés Manuel López Obrador es el mismo Andrés Manuel durante la campaña, durante el proceso de transición, durante los últimos 15 años, ¿no? Desde cuando él empieza este proceso de tratar de convertirse en el presidente de México. Y lo digo porque siempre en momentos, porque hubo varias contradicciones, por ejemplo, el sábado en sus discursos, a lo mejor fueron errores, pero lo que refleja este Andrés Manuel es un Andrés Manuel es el mismo Andrés Manuel de los últimos 18 años. Yo creo que la diferencia que hay es que el mundo ha cambiado,
la forma en que los gobernantes ven las economías, la forma en que el uso de las redes sociales y de los medios de comunicación y sobre todo el ambiente internacional, incluyendo, teniendo un Donald Trump que de una forma u otra ha sido un personaje muy disruptivo para las democracias en general, pero abre la puerta a que esta presencia que tiene Estados Unidos en términos de no solamente en México, sino en Latinoamérica, pues no solamente ha cambiado, pero en cierta forma pues es mucho más agresivo Estados Unidos ante sus intereses individuales y pensando menos en términos de la importancia del hemisferio para Estados Unidos, no solamente desde el ámbito de seguridad, sino el ámbito económico. Entonces, ha cambiado el mundo, sí ha cambiado, y también ha cambiado estos cuestionamientos de la economía global y cómo en muchos países, particularmente en México, pues surge una economía que ha promovido una desigualdad bárbara. Y Andrés Manuel aprovecha eso para cuestionar todo lo bueno y lo malo que ha sucedido en México en los últimos 15 años. Ahora, en estos discursos, él subraya también donde hay hay una contradicción muy importante, pero él subraya que él va a ser el presidente que va a combatir la corrupción y va a reducir la corrupción en México, que va a ser el presidente que va a reducir la desigualdad y que va a ser el presidente que reduce la impunidad. Pero en sus primeras declaraciones lo que dice Andrés Manuel es que él no va a investigar a ningún funcionario que por actividades corruptas que antes del 1 de diciembre, o sea, el día en que toma protestas. Entonces ahí empiezas a ver una contradicción. Si vas a combatir la corrupción, pero no vas a investigar lo que sucedió, si vas a combatir la corrupción, pero dices que no investigas, ¿cómo vas a reducir la impunidad? Entonces, son esas contradicciones en el discurso que crea cierto nerviosismo porque uno no entiende exactamente cómo va a implementar esta visión que tiene de México. Claro, porque haciendo tanto énfasis en la corrupción no explicó cómo la va a combatir, pero tampoco ha explicado, Ana María, de dónde va a sacar los recursos para cumplir con sus promesas sociales, como salarios justos o la canasta básica para combatir la desnutrición. Es decir, ¿se pueden obtener estos recursos solo combatiendo la corrupción? Yo creo que en este momento, este es el tercer día del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que se están empezando a dar cuenta que en términos económicos no es fácil traducir sus propuestas para poder implementarlos. Eso es muy claro, porque todo su discurso está basado en que al combatir la corrupción el Estado va a tener más recursos y eso pues en realidad no parece ser cierto, habría que ver cómo lo plantean ellos, pero también la idea que puedes tú crear, la idea de que al hacer este tipo de declaraciones en contra del neoliberalismo, en contra de lo que se ha hecho en los últimos 20 años, en contra de la reforma energética que permitía mucha más inversión extranjera en México, todas estas declaraciones están teniendo un impacto en la credibilidad y la confianza de los inversionistas, no solamente extranjeros, sino también inversionistas mexicanos. Entonces tienes como un problema dual. Está prometiendo muchos nuevos programas sin necesariamente saber de dónde vienen los recursos. Y dos, al hacer este tipo de promesas y este tipo de declaraciones, está también reduciendo la credibilidad y la confianza de los inversionistas. Que finalmente son los que van a generar inversión y empleos. Ahora, Ana María, ¿qué lectura a los símbolos de corte populista que hemos visto en otras oportunidades? La venta del avión, la apertura de los pinos, transportarse en su carro particular, la ceremonia indígena, es decir, lo vimos con Chávez, lo vimos con Evo Morales. ¿Cuál es tu lectura? Mira, yo creo que en este momento en donde hay tanto, pero tanto enojo por parte de la población mexicana,
del electorado mexicano, de la clase política en general y de las estructuras políticas. Tal vez no solamente los gobernantes populistas, pero todos los gobernantes necesitan este tipo de símbolos o este tipo de, mandar este tipo de mensajes para una forma u otra, pues reconocer el enojo que se vive en México. Entonces, yo más que criticar estos símbolos, o sea, este acercamiento con los indígenas, creo que fue saludable porque los indígenas en nuestro país han sido marginados. Esta decisión de tener un gobierno mucho más austero, siempre y cuando no corra riesgo su vida, yo creo que sí, ese tipo de mensaje podría ser interesante. Yo creo que todos los gobernantes necesitan mensajes para poder, para que las personas sientan que están reconociendo por qué votaron por él, pero sobre todo el enojo. Aquí el problema es que estos símbolos no vayan a marcar su presidencia, porque tal vez algún día el presidente simple y llanamente por razones de seguridad va a necesitar un carro blindado, por ejemplo, o simple y llanamente en un momento dado va a tener que hacer decisiones que estos grupos indígenas podrían percibir que van en contra de sus intereses porque el presidente está defendiendo cláusulas constitucionales que tal vez no estén de acuerdo con las tradiciones indígenas. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que siempre y cuando tenga esa flexibilidad de respetar el Estado de Derecho, de ver y promover desarrollo, pero sin quitarle credibilidad al Estado mexicano, y tener estos mecanismos de promover desarrollo que no vaya en contra del sector privado, yo creo que va a ser muy saludable, siempre estos mensajes no deben de ser contradictorios a este tipo de visión, ¿no? México necesita desarrollo, necesita más igualdad, necesita apertura comercial, necesita tener un gobierno con credibilidad y sí se necesita reducir la corrupción, y si con estos mensajes le ayudan, siempre y cuando que no viole el Estado de Derecho, pues adelante. No puedo dejar de preguntarte por un momento que robó centimetraje en los diarios, tiempo en las pantallas de televisión. La protesta contra Nicolás Maduro en el Congreso y posteriormente su entrada al Palacio de Gobierno. ¿Por qué invitar a Nicolás Maduro a tomarse una fotografía posterior? Es decir, no se puede llamarse demócrata y pararse al lado de quien tiene las cárceles llenas de presos políticos, de quien somete al pueblo venezolano a las más crueles de las crisis humanitarias, de quien acosa a la oposición. Pero no solo la fotografía, sino que agradeció su visita. Miren este video. Muchas gracias por venir. 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 Ana María. Mira, yo creo que fue un problema también de que el gobierno de México, el nuevo gobierno de México no ha querido definirse ante la crisis venezolana. El no invitarlo ya definía una posición ante el nuevo gobierno, el invitarlo también. Entonces, yo creo que les fue más fácil invitarlo pensando que estaban invitando a todos los países latinoamericanos, o sea que era una invitación abierta, y así tratar de no tener que hacer una definición esta primera parte de su gobierno, pero resultó ya, la forma en que se protesta contra Maduro, de una forma u otra ya está empujando al gobierno a tener que hacer definiciones. Por ejemplo, el hecho de que Maduro no llegó a la ceremonia en la rama en el Congreso, a mí me parece un mensaje muy importante, porque yo tengo la impresión que le sugirieron que no llegara ahí. Ese es el recinto democrático más importante del país, y sabían que iba a haber protestas. Entonces, el que él no llegara ahí a mí me da indicios de que ya estás empezando a surgir un pragmatismo y un entendimiento de lo complicado que es no tomar una posición ante Nicolás Maduro.
Yo creo que ya despertaron ante una realidad de que si pensaron que iban a poder tomar una posición neutral ante lo que está sucediendo en Venezuela o una posición neutral ante Nicolás Maduro, pues están errados, y creo que lo vimos este sábado durante la toma de protesta y durante la comida que hubo en el Palacio. Ana María Salazar, gracias por acompañarnos en NTN 24. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Y a propósito de este video que hemos mencionado y que seguramente la mayoría de ustedes ha tenido la oportunidad de ver porque se hizo viral, veámoslo de nuevo. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ocurrió en el Congreso de México, aunque Maduro, a través de su cuenta de Twitter, agradeció lo que, según él, fueron muestras de cariño del pueblo de México. Agradezco las muestras de cariño del fraterno pueblo mexicano. Hemos venido a expresar a López Obrador nuestro respaldo y la hermandad del pueblo venezolano. ¡Viva la América Unida! ¡Viva Benito Juárez! ¡Viva Bolívar! En esta parte del programa quiero saludar a Silvia Garfias. Ella es diputada del Partido Acción Nacional, del PAN, fracción parlamentaria que organizó la protesta. Diputada, gracias por su tiempo. Buena tarde. Buenas tardes, Idania. Saludos a quienes nos sintonizan. No, gracias a usted, que sé que va además en transición hacia Ciudad de México, hizo esta parada para atenderlos. Esto no fue una protesta improvisada, evidentemente estaba bien organizada. Sí, efectivamente, nosotros tuvimos reunión el viernes anterior a este sábado 1 de diciembre. Debo comentarte que mandados llamar por el dirigente nacional Marco Cortés, tanto quienes integran el Senado de la República, la fracción parlamentaria del PAN, por supuesto también estamos formando un parlamentario en la Cámara de Diputadas y Diputados, y acordamos algunas acciones que estaríamos haciendo pues ya ejecutando el 1 de diciembre, sobre todo porque mantuvieron hasta el último momento la confirmación de que este dictador no llegaría a la Cámara de Diputados, y pensando que tuviera el cinismo y el descaro de hacerse presente, bueno, pues nosotros estábamos preparados para eso y más, aunque al último momento avisaron que no llegaría. El gobierno de México tuvo la sensatez de no arriesgar más el acto protocolario de toma de protesta y por supuesto que no se hizo presente en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Sin embargo, diputada, Maduro ha dicho que en las calles de México recibió muestras de afecto. Pues si las mentadas de madres y los abucheos y las rechiflas ya se convirtieron en muestras de afecto, pues entonces sí, porque yo no vi que le recibieran de otra forma. Incluso en algún momento señalaron que tendría una reunión con chavistas que viven en la Ciudad de México, y por supuesto que esa reunión no se llevó a cabo. Esa simulación que hace saludando al público que estaba fuera, a la gente que estaba fuera del Palacio Nacional, no fue más que eso, más que una simulación, porque ya varios medios, varias noticias, de propias redes sociales han compartido la serie de rechiflas y mentadas de madre que este señor se llevó, porque pues creo que la mayor parte de los mexicanos y mexicanas seguimos insistiendo en que no es bienvenido en este país, que no es bien visto, que tiene sanciones, que no es reconocido como un presidente legítimo, y bueno, pues solamente una persona ciega mentalmente no quiere darse cuenta de la situación real por la que se atraviesa. Quiero agradecer a Silvia Garfias, diputada del Partido Acción Nacional. Gracias por estos minutos con nosotros, diputada. Para servirles a la orden, y mientras nosotros podamos, seguiremos actuando y defendiendo y buscando que las cosas en Venezuela mejoren, y por supuesto que en México no se repita la historia. Pues ojalá, ojalá, y así sea. Primera pausa en la tarde cuando son las 4:41, y los quiero dejar con las imágenes. Ya tenemos en pantalla la llegada al Capitolio de los restos del presidente Bush. Recuerden que venía de la base Andrews, donde hace escasamente media hora
aterrizó el avión presidencial que traían sus restos. Allí estamos viendo el carro fúnebre y va a recibir los honores correspondientes. Rápidamente, hagamos un corte. Venimos con más en la tarde. Continuamos con La Tarde. 4:48 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Vemos las imágenes. Allí en pantalla vemos al también expresidente Bush con su esposa Laura, a la espera de que bajen los restos de su padre, también el expresidente Bush, que ya ha llegado allí al Capitolio. Pero hagamos contacto con Emiliana Molina, quien se encuentra en el lugar de la noticia. Emiliana, buena tarde para ti. Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya un momento histórico el que estamos presentando en este momento en las afueras del Capitolio aquí en Washington, mientras esperamos precisamente a que bajen los restos de George Bush padre aquí en el Capitolio para posteriormente entrar a la rotonda donde yacerán sus restos por las próximas 37 horas, día y noche, con Guardia Nacional. Aquí estaremos esperando precisamente la llegada de más familiares, colegas, amigos de Bush padre que estuvieron con él durante el transcurso de su vida, donde nos deja también un legado bastante impresionante. Y Dania, hemos estado comentando durante el transcurso del día que Bush padre no solo fue piloto de la Segunda Guerra Mundial, donde cayó derivado en 1944, cuando abrió su paracaídas y fue rescatado posteriormente por un submarino, donde dos de sus colegas que iban también en aviones fallecieron. Ahí estamos viendo, están haciendo los honores, estamos escuchando en este momento precisamente los honores al expresidente Bush, y estamos escuchando ya también la música. Escuchemos.
Vemos las imágenes cuando los restos del expresidente de los Estados Unidos, el expresidente Bush, Bush padre, ingresa al Capitolio en un acto de un protocolo y de una solemnidad que realmente impresiona. El primero en hablar en estas honras fúnebres va a ser el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Hagamos un breve corte comercial. Tengo que ir y cumplir con los compromisos de la planta. En breve estaremos de regreso y estaremos transmitiendo en vivo y directo desde allí, desde Washington, las honras fúnebres al expresidente de los Estados Unidos, George Bush. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy, cuando son las 5:03 en la costa este de los Estados Unidos. Allí estamos viendo las imágenes dentro del Capitolio. Y han hecho el recorrido llevando el cuerpo del expresidente de los Estados Unidos, George Bush. Recordemos que Bush fue presidente desde 1989 y hasta 1993. Aquí, en el Capitolio, yacerá en capilla ardiente para una ceremonia y el público podrá visitarle. Un servicio funeral por invitación habrá de realizarse el miércoles en la Catedral Nacional de Washington. El presidente Trump y su esposa Melania asistirán a este funeral. La familia Bush no ha dicho quién hablará en este servicio. El expresidente Jimmy Carter también estará presente. Posteriormente, los restos del presidente Bush serán devueltos a Houston, donde yacerá en la iglesia episcopal San Martín antes del entierro, que tendrá lugar el jueves en el mausoleo de la familia en los terrenos de la biblioteca. Su descanso final será junto a su esposa Barbara Bush, que falleció, recordemos, en abril pasado, y también al lado de la hija que murió a causa de una leucemia en 1953 a la edad de 3 años. En pantalla, la familia Bush. Al lado del también expresidente Bush, hijo, vemos al vicepresidente de la Unión Americana, Mike Pence. No. Ada, please, Ada. President Bush dedicated his entire life to public service as a vocation, first in the military, then as a member of Congress, a diplomat, director of the CIA, vice president, and finally, president. It is a record of service reminiscent of John Quincy Adams and unmatched in nearly a century. We thank you, O God, for having endowed President Bush with noblesse oblige, and ask that his example of service to others might be an inspiration to all Americans, indeed to all the world. As we continue this celebration of honor, grant that all who attend to these proceedings might be desirous of being our best
selves in service to all our brothers and sisters. Sirviendo a nuestros hermanos y hermanas como ustedes nos llaman a ser. Querido Dios, gracias por inspirar tanta grandeza en el presidente George H.W. Bush y continúa bendiciendo a los Estados Unidos de América. Amén. Years ago, on the west front of this Capitol, En este Capitolio, George Herbert Walker Bush se dirigió a la nación por primera vez as our president, como nuestro presidente. he said, Él dijo, "We meet on democracy's front porch." estamos aquí reunidos para la democracia, un buen lugar para hablar como vecinos y como The amigos. words of a humble servant. Las palabras de un sirviente humilde que quería a sus compatriotas y alguien que sabía que Estados Unidos no solamente es responsable de su propio futuro, sino que también salvaguarda la democracia para el mundo. Today, this hero Hoy has este returned to the héroe Capitol ha for the regresado final al Capitolio por una última vez, time, not on the front porch of our no democracy this time, frente al Capitolio, but here sino in aquí, its hallowed cathedral. en esta catedral vacía, Beneath paintings en medio de pinturas que cuentan la historia de nuestra tierra y de nuestra libertad, and flanked by statues y of de his las fellow estatuas de otros whom he joined héroes y campeones in making that story a los possible. cuales se une para hacer esta historia posible. Bush was just a George teenager Bush when he volunteered for military service. era solamente un niño, un joven, cuando se unió al servicio militar y se convirtió en el aviador más joven He was only 20 de la Marina. on that September day. Tenía solo 20 años en 1944 cuando su avión fue golpeado por But through the las fire, balas y a través del fuego y el humo, George Bush se mantuvo firme en el control. only once he Solamente una vez logró su misión. did he parachute out over the Se Pacific, lanzó en paracaídas en el Pacífico, una mano firme the course. que se mantuvo siempre. That's what George Bush Eso gave es us lo que nos dio George Bush por décadas. Decorated aviator, Un aviador decorado, un congresista, ambassador to the embajador United para las Nations, Naciones Unidas, envoy to China, enviado a China, CIA director, director de la 8 CIA, years as vice president. 8 años como vicepresidente And our y commander-in-chief. nuestro comandante en jefe. Through the Cold War, En la Guerra Fría Soviet Union's y collapse, el colapso de la Unión kept us on Soviética, course. él nos mantuvo en curso. when the rule of law needed Cuando el defending Estado de in the Persian Derecho Gulf, necesitó defensa en el Golfo Pérsico, nos mantuvo en curso. with his even temperament and Con su hard-won- temperamento hard-won y con su experiencia, George Herbert Walker Bush steered this country as dirigió a straight este país as he steered that airplane. como lo hizo con ese avión. Kept us flying high Nos mantuvo volando alto and challenged us to fly y nos retó higher a still. volar aún más alto. And he did it with Y modesty lo hizo con modestia and kindness. y con It would have been amabilidad, surprising in someone que hubiera sido 1/10 as sorprendentes tough de alguien que hubiera sido un décimo de lo rudo que era él. patriot who lies Un patriota before us que está aquí frente a was nosotros, blessed with many gifts. tenía muchos There regalos, was no doubt pero no hay duda which he prized. cuáles eran los que más quería de todos Great ellos. love story began at Una that gran Christmas historia dance de when George amor Bush comenzó met Barbara cuando Pierce. él conoció a Barbara Pierce. And the grace and virtue Y la they gracia taught y la their virtud children le enseñaron a have sus enriched hijos, this nation que han through a enriquecido a esta nación con su familia de líderes. Today, the nation Hoy stands with that la nación family, está con esta familia, with our 43rd president, con nuestro presidente 43, con Jeb, Jill, Marvin, and Dora, con Marvin and all the Bush y con grandchildren. todos los nietos del señor Bush, así como sus bisnietos. We stand with you in Estamos con mourning, ustedes en este lamento but also in y en este gratitude. luto, pero también en gratitud. Gratitude for lives Gratitud por well las lived, vidas, por una vida bien and vivida duties y por los thoroughly deberes fulfilled. totalmente cumplidos. Gratitude Gratitud that God gave this que country Dios le dio a este George país, and Barbara Bush, a George y Barbara Bush, and that they may y now que be ahora reunited ellos puedan estar in the reunidos light en la luz of His grace. de su gracia.
Como estadounidenses, no tenemos un deber más solemne que llevar a un gran patriota al descanso eterno. Aquí está un gran hombre. A la familia Bush, en nombre de toda la Cámara de Representantes, republicanos y demócratas, lamentamos profundamente su pérdida y nos sentimos honrados de celebrar esta vida maravillosa junto a ustedes. Como tantos otros, siento una gran gratitud el día de hoy, un sentimiento que miles de estadounidenses están sintiendo en este mismo instante. En la campaña del 88, esa fue la primera en la que yo estuve involucrado. Y estuvimos juntos en diferentes lugares. Recuerdo haber ido a un evento político en Ohio el día después del primer debate. Toda la experiencia realmente me llevó hacia la política. Él fue el primer presidente por el cual yo pude votar. Y fue el primer presidente que me enseñó, y a muchos de nosotros, que en una democracia a veces uno se queda corto. Y que la manera como manejas eso es tan importante como cuando ganas. Una persona alguna vez dijo, la gracia es donde comienza la gloria, y la gloria es la gracia perfeccionada. La gracia es la gloria es la gracia. La gloria trasciende en la vida de nuestra república. Esta rotonda es un llamado a la gloria. Tributos a los gigantes que llegan hasta el cielo. La gracia es diferente. Es más elemental. No es más grande que la vida, es de lo que está hecha la vida. Lo que conecta a una sociedad libre. Lo que une a nuestra humanidad conjunta. A lo largo de su vida de servicio, el presidente Bush personificó la gracia. Su carácter no tenía igual. Él llegó a lo más alto del poder con una humildad sin comparaciones. Hizo una contribución fundamental, con decencia, que resuena por generaciones. Nadie armonizó más la alegría de la vida y el deber de la vida. En esa imagen de él como comandante en jefe, es indeleble, durante la Guerra del Golfo, saludando a sus tropas a una visita durante el Thanksgiving. Todas estas imágenes que tenemos de él como un esposo devoto, ese brillo en sus ojos que Bárbara siempre quiso, y en esas familias que ustedes, esas fotos de familia que ustedes siempre tenían. Hay una que nunca olvidaré. Está esta imagen de él como un padre amoroso queriendo tomar la mano de su hijo en la Catedral Nacional después del 9/11. Está esta carta que le escribió a sus hijos en el último día de 1990, cuando tenía la decisión de tomar para la Operación Tormenta del Desierto. Comienza contando la Navidad de la familia y pide disculpas si parece distraído. Trato de no estarlo, dice. Y después, durante media página, elabora sobre su lucha para mandar a jóvenes estadounidenses a una zona de peligro. 2 veces en esa carta escribe: cada vida humana es preciosa. Y la copia original la termina deseándole un feliz año a su familia. En tiempos tan difíciles, George Herbert Walker Bush demostró las mejores cualidades de nuestra nación y de la humanidad. Un gran líder y un buen hombre. Un alma gentil con gran determinación.
Nos mostró que cómo vivimos es tan importante como qué logramos. Su vida estaba llena de honor. Su legado es la gracia perfeccionada. Su memoria le pertenecerá a la gloria. Que Dios bendiga al presidente número 41 de los Estados Unidos. Speaker Ryan, Leader McConnell, Presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, líder McConnell, líder Schumer, líder Pelosi, members of Congress, miembros del Congreso, distinguished guests, distinguidos invitados, but most of all, pero principalmente President George W. Bush, Presidente George W. Bush, Governor Jeb Bush, Gobernador Jeb Bush, Neil, Marvin, Doral and the entire Bush y toda la familia Bush. It is deeply humbling Me siento muy humilde estando aquí frente a ustedes el día de hoy, at the beginning en el comienzo in our nation's capital when de we una will semana en el Capitolio donde vamos a conmemorar y celebrar the lifetime of service la vida de servicio y liderazgo of the 41st del presidente número 41 de los Estados Unidos, el presidente George Herbert Walker Bush. La Biblia nos dice que de lamentar con aquellos que lamentan y estar en luto con aquellos quienes están en luto. Y hoy, en nombre de la primera familia y de mi familia y del pueblo estadounidense, ofrecemos nuestras simpatías más profundas y nuestros respetos para su familia. Y les agradecemos por compartir a este hombre tan especial con nuestra nación y con el mundo. Hoy, el presidente Bush se convierte en un estadounidense en estar aquí, en esta rotonda del Capitolio, y pronto estadounidenses de cada rincón del país y de todos los orígenes podrán venir a esta rotonda para presentar sus respetos de una nación agradecida. El rey David dijo una vez, no se da cuenta que el comandante y un gran hombre ha caído en este estado. George Herbert Walker Bush era tal hombre. Aunque era conocido como un hombre callado, no era por falta de determinación, porque durante todos sus años él nunca perdió su amor por la aventura y siempre respondió al llamado de servicio por el país. Creció George Herbert Walker Bush, comenzó su propia vida de servicio cuando aún estaba en la escuela. Después de que los japoneses atacaron a Pearl Harbor en el 41, él quería hacer su parte, entonces se enlistó en la Marina y se convirtió en el aviador más joven de la Marina y fue enviado al Pacífico Sur, donde su historia prácticamente o casi terminó. En septiembre, durante un ataque con bombas, su avión fue golpeado. Su motor quedó encendido, pero aún así logró cumplir su misión y después de caer al mar fue rescatado por fuerzas estadounidenses. Voló 58 misiones y eso hubiera sido suficiente honor para cualquier vida, pero George Herbert Walker Bush apenas comenzaba. Después de regresar a casa, hizo un nombre para sí mismo en el negocio del petróleo y estuvo en estos pasillos como congresista por Houston. El presidente Nixon le pidió que fuera embajador a Naciones Unidas durante un tiempo tumultuoso para la presidencia y después de ganarse el respeto de otro presidente, hizo el trabajo de un diplomático como el primer enviado de los Estados Unidos a China y lideró la CIA.
Y después, durante 8 años, George Herbert Walker Bush sirvió como el vicepresidente de los Estados Unidos. Me dicen que cuando se estaba preparando para convertirse en vicepresidente, una vez hizo una broma diciendo que nada sustituye al que lo hace todo. Pero como lo recuerda la historia, durante esos años, él puso un estándar como un buen consejero para un outsider que llegó a Washington para cambiar las cosas, para recortar los impuestos y reconstruir las fuerzas militares, y juntos hicieron justamente eso. Y después, en el 88, hizo historia nuevamente. George Herbert Walker Bush fue elegido como el presidente número 41 de los Estados Unidos de América, convirtiéndose en el primer vicepresidente en ganar la presidencia en más de 150 años de nuestra historia. Él sirvió en tiempos inciertos del mundo con su liderazgo. El presidente Bush estuvo en la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, y bajo su liderazgo, Estados Unidos ganó la Guerra Fría. Llevó a nuestra nación a la guerra en el Golfo Pérsico para luchar contra la agresión, y a través de lo brillante de nuestras fuerzas ganamos o tuvimos una victoria decisiva. Cuando el presidente George Herbert Walker Bush se fue de la oficina de la presidencia, dejó al mundo más pacífico, próspero y seguro. El presidente Bush fue un gran líder que hizo una gran diferencia en la vida de esta nación. Pero también era simplemente un buen hombre que era devoto de su esposa, de sus hijos y de sus amigos. Yo tuve la suerte de conocerlo en el 88, cuando era vicepresidente. Y yo era un joven de 29 años que apenas comenzaba en el mundo de la política. Entonces, como siempre, me sorprendí por lo amable que era y cómo se dejaba aproximar. Había una amabilidad con este hombre que era evidente para cualquiera que lo haya conocido. Todos estos años en el servicio público fueron caracterizados por esa amabilidad, por su modestia y por el patriotismo. Era tan modesto, de hecho, que nunca escribió una autobiografía. Pero sí dejó un registro de su vida en las miles de cartas que escribió. Me dicen que comenzó a escribir cartas a sus padres cuando tenía 18 años. Y con el tiempo, esa correspondencia llegó a consejeros, a miembros de la familia, a otros expresidentes, y como a cualquiera que le haya escrito a él una carta. Después de una vida de escribir cartas, mi hijo como le dije a 2 de sus hijos este fin de semana, cuando nuestro hijo comenzó en la Marina, como lo hizo George Bush, yo me tomé la libertad de escribir el nombre del barco en el que él trabajó para pedir un pequeño favor. No le escribí como un vicepresidente, simplemente le escribí como un padre orgulloso de un piloto. Le pedí que firmara una foto para poder darle a mi hijo. Nos dijeron que el presidente ya había terminado la práctica de firmar autógrafos y comprendimos eso. Pero, para mi sorpresa, solamente a tiempo para la ceremonia de mi hijo, no llegó solamente una foto autografiada, sino también una carta, por supuesto, firmada a mano, claramente, en agosto del 2018. En esa carta el presidente Bush le escribió a mi hijo: felicitaciones por recibir tus alas de oro y sé lo orgullosos que tú y tu familia están en este instante. Y después, en palabras que nos aseguran que esa carta venía directamente de él, escribió:
y cito, Though we have not met, aunque no nos I conocemos, share the pride your father has for you during this comprendo momentous el orgullo que siente tu padre en and I este wish you momento many y te deseo CAVU days ahead. muchos días All the best. en la fuerza. Bush. Todo lo mejor para ti, G. Bush. I would come to learn He aprendido that acronym, que ese acrónimo CAVU for short, is a term Navy pilots have used since World es War II. un código que se utiliza desde la Segunda Guerra Mundial, que Ceiling dice and visibility unlimited. invisibilidad en President el Bush cielo described sin límites. CAVU, in his words, as the Él describió a kind of weather we Cabo Navy pilots como wanted when we were to fly lo que off queríamos our cuando carrier íbamos a Pacific. volar en nuestro He once wrote a en el mar en aquella letter época. to his También children escribió una carta para sus hijos saying that CAVU, diciendo que Cabo, in his words, en sus palabras, describes my own life as it's describe been mi over the propia years vida and as it como is right es justamente ahora. ceiling and visibility. Invisibilidad Unlimited. en el cielo sin límites. You know, that may well describe the Eso puede essence, describir la esencia de este hombre and it may well have been y his vision. puede haber sido su visión, The vision he had for la his visión life, que tuvo para su vida, for his children, para sus his hijos, children's children, para los and hijos his de sus country. hijos y para su país, No barriers, sin barreras, no boundaries, sin límites. no limits. So we mourn with Entonces those who mourn estamos and en grieve luto with con those who aquellos que están grieve. en luto y lamentamos con aquellos que lamentan, But we do not grieve pero like those who have no hope. no lo hacemos como aquellos que no tienen esperanza, For President George porque Herbert el presidente Walker George Herbert Walker Bush Bush had that hope. tenía esa esperanza. His faith sustained him throughout his life of service, and Durante su vida de servicio, And su we pray fe that lo faith will sostuvo be a source of comfort. y pensamos que esa fe sea una fuente de confort For all those para who todos mourn the loss aquellos of que this lamentan la partida de este buen hombre great American. y de este gran estadounidense. President George El Herbert presidente Walker George Bush Herbert loved his Walker family. Bush amó a su He served his familia country. y sirvió a su país. His example will Su always ejemplo inspire, siempre inspirará and his lifetime of y service su vida de will servicio be enshrined in the hearts estará of the American marcada people. en los corazones del pueblo estadounidense para siempre. May God bless the Que Dios memory of bendiga George la Herbert memoria Walker. de George Herbert Walker Bush May God y comfort que his Dios family le dé and confort a friends. su familia y amigos And may God continue y que to Dios bless continúe bendiciendo a los Estados Unidos de América.
Honras fúnebres al expresidente de los Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos. Hablaron por orden Mitch McConnell, líder republicano de la Cámara del Senado, quien en una frase que puedo resumir señaló: nos mantuvo volando alto y nos inspiró a volar aún más alto, y lo hizo siempre con amabilidad. Paul Ryan, líder de la Cámara de Diputados por el Partido Republicano, un gran líder y un buen hombre. Su memoria pertenece a la gloria. Finalmente, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien señaló: comenzamos una semana de conmemoración a la vida de servicio y liderazgo del presidente número 41 de los Estados Unidos. Las ofrendas florales en pantalla. Hacemos una pausa, cumplimos los compromisos de la planta y regresamos. Continuamos con La Tarde. Kindness, heroism, courage. Continúan las honras fúnebres al interior del Capitolio en los Estados Unidos. Hacemos contacto a esta hora con Emiliana Molina, quien se encuentra en las afueras. Emiliana. Así es, Idania, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes. Acabamos de ver también cómo ponían las ofrendas florales aquí cerca de los restos de Bush padre, y también cómo algunas de las personas ofrecían sus condolencias y también daban discursos sobre la vida de Bush padre, entre estos el vicepresidente actual Mike Pence, que recalcó ciertas frases que solía decir el expresidente estadounidense, entre estas cuando fue vicepresidente en la era de Ronald Reagan, asegurando y diciéndole a personas allegadas o familiares que ahora él sería el sustituto para hacer todo lo que se necesita hacer para llevar a cabo las riendas de Estados Unidos. Estas fueron algunas de las frases que marcaron al vicepresidente estadounidense actual, y también una carta que Bush padre supuestamente le dejó a su hijo después de que éste lograra volar un avión tal cual como lo hizo Bush padre en la Segunda Guerra Mundial. Ahora a las 7:30, una vez culminen estos servicios fúnebres, se abrirán las puertas a los ciudadanos estadounidenses por las próximas 24 horas, día y noche, hasta el miércoles, para que estos puedan así rendirle homenaje a Bush padre. ¿Sabes? Él era un hombre gentil, un caballero. Realmente habla de una era política distinta a la que tenemos el día de hoy, y probablemente muchos de nosotros nos gustaría volver al día en el que todo era más amable, cuando se estrechaban las manos, si se quiere. Era un verdadero caballero, un hombre de Estado, querido por todos. Me gustó el hecho de que los Clinton y los Bush se convirtieran en amigos, y espero que veamos más de ese tipo de personas en el futuro. Él fue un verdadero caballero, un gran diplomático, un gran embajador para los Estados Unidos. Me complace mucho el presidente actual, pero sí que espero un día en el que haya más amabilidad. Sin duda alguna, un día histórico aquí en la capital de Estados Unidos, donde hay decenas de ciudadanos estadounidenses alrededor del Congreso. Las carreteras también están cerradas precisamente para que se lleve a cabo estos servicios fúnebres con tranquilidad. Y a pesar de la oposición demócrata, algunos congresistas incluso recuerdan a Bush presidente con cariño. Pues hoy es un día triste para nuestro país, y es un día de estar unidos para honrar a nuestro presidente, que sirvió a nuestro país como patriota, como en el Congreso de Estados Unidos, como director de la CIA y como presidente. Creo que es un día que debemos de poner la política al lado
Fue una persona que unió a nuestro país en la época que estuvo en la presidencia y hay que tener ese respeto para la familia. Y Daña, Bush padre falleció 8 meses después de su esposa Barbara Bush, un matrimonio que duró más de 70 años, donde Bush padre deja también un legado bastante impresionante. Fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial, también embajador ante la Organización de Naciones Unidas, congresista, director de la CIA, vicepresidente y también presidente. Estos son todos los detalles que tenemos hasta el momento en directo desde el Congreso de Estados Unidos. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Es una semana de homenajes que comienza el día de hoy. A las 7:30 abrirán las puertas para que la gente que quiera rendir un tributo, como lo han dicho muchísimos de los, como lo han dicho quienes intervinieron en la tarde de hoy, los estadounidenses que quieran asistir de cualquier parte, desde cualquier parte de la Unión Americana, podrán hacerlo. En pantalla vemos en este momento a quienes se encuentran allí en la rotonda del Capitolio. Estaba el vicepresidente Mike Pence, Paul Ryan y Mitch McConnell frente al féretro con la cabeza baja, rindiendo honores antes de abandonar la rotonda del Capitolio. Con estas imágenes vamos a hacer una nueva pausa en la tarde de hoy. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más noticias en la Unión Americana. Un grupo de médicos venezolanos residentes en los Estados Unidos participó en la misión humanitaria del buque hospital estadounidense USN Comfort. Atendieron a migrantes venezolanos que han huido de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro y presentan problemas de salud. Paola Serna tiene el reporte. Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues les comento que cuando la Organización de Médicos Venezolanos en Estados Unidos, BAMA, inició el proceso para reclutar a médicos que estuvieran interesados en participar de esta labor humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela, que también estaba respaldada por el Comando Sur en el barco hospital, recibieron 2.000 solicitudes o 2.000 aplicaciones. Sin embargo, solamente 12 personas pudieron ser aceptadas en esta primera misión humanitaria y 2 personas también que fueron voluntarias. En total, 14 personas viajaron desde Miami para participar en este programa de ayuda a los venezolanos que se encuentran en el área de La Guajira. Hoy hicieron un balance de lo que fue esta gestión humanitaria. También hablaron un poco de lo que se espera en próximas misiones hacia Colombia, particularmente para ayudar a los venezolanos en la frontera, y cómo este episodio marcó la vida de estos doctores que ayudaron a cientos de personas. Y entre estas 2 ciudades se atendieron en el barco quirúrgicamente más de 300 pacientes. Mucha gente dirá que esto es muy poco, pero es algo, es un comienzo. Siempre hay un comienzo y siempre hay una esperanza de algo mejor. Muchas de las cirugías que se hicieron fueron cirugías de ojos, experiencias donde un cuento que nos contaba un paciente era que fue operado una catarata y en el barco nos decía, ya quiero ver a mi esposa, quiero ver a mi hijo, quiero verlos. Y le decía a Leslie, le decía a Marina, le decía a los americanos. Uno dice, bueno, está emocionado de volver a tierra a ver a su familia. Y no entendíamos por qué esa efervescencia de querer ver a su familia. La razón era muy sencilla. Nunca podía haber visto a su hijo antes por la catarata y es la primera vez en su vida que podía ver a su hijo. Eso es muy emotivo.
Realmente yo vi en un momento donde había un espacio donde unas 2 muchachas voluntarias de esa unidad les estaba lavando las manos, había un servicio de cocina que era preparando la comida donde había un chef, y después cada uno en sus mesitas se le estaba dando comida. Es algo conmovedor y ver a venezolanos, que un muchacho de Maracaibo, que cuando nosotros sacamos la bandera para tomarnos una foto, él salió corriendo y dijo, yo no me pierdo esta oportunidad, y son mis hermanos. De verdad que es impactante. La razón por la cual este barco hospital no fue directamente a territorio venezolano para prestar estas ayudas es que en ningún momento fueron invitados, o el propio gobierno venezolano ha dicho que necesite de dicha ayuda. Los profesionales de la salud también indicaron hoy que están programando futuras misiones humanitarias que requieren de toda la ayuda y donaciones posibles. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Nueva York podría ser la próxima región de los Estados Unidos en conceder licencias de conducción para inmigrantes sin papeles, ahora que el Partido Demócrata controla la Cámara Baja, donde la iniciativa estuvo estancada por años. Se espera que empiecen próximamente los debates y también las votaciones. Alejandro Rincón tiene la ampliación de esta información. Hola, feliz tarde para todos. Los promotores de esta iniciativa de ley aseguran que más de 700.000 inmigrantes sin papeles se verían beneficiados con el trámite, aprobación y promulgación de la ley que busca darles licencias de conducción. La mayoría de ellos residen fuera del área metropolitana de la ciudad de Nueva York, una parte extensa para el caso particular de esta región de los Estados Unidos. Aquí hay extensas comunidades que son suburbanas, donde suelen vivir estos inmigrantes. Muchos de ellos, por ejemplo, trabajan en granjas de agricultura y en sectores que no propiamente tienen todas las oportunidades, y en este caso en particular cuentan con servicios como la extensa red de transporte que tiene la ciudad de Nueva York. Fíjense ustedes en el testimonio de esta inmigrante, que además es soñadora, que tiene su familia y que ella se ha visto afectada justo por la falta de esa licencia. Así les transformaría a estas comunidades inmigrantes la vida en caso de que el Estado les diera licencias de conducción. En donde estamos, en la isla, el no tener licencias afecta muchísimo a la comunidad inmigrante. El tener licencia no es un lujo, es una necesidad. Tenemos cientos de familias que no pueden a veces recoger a sus niños de la escuela, ir al médico, asistir a reuniones extracurriculares de la escuela, trabajar, viajar con sus familias. Este proyecto de ley en el pasado ha contado con respaldo en el Congreso Estatal neoyorquino, sin embargo nunca llegó a buen término, dado que el Partido Republicano controlaba la Cámara de Representantes o la Asamblea Estatal neoyorquina y también tenían una mayoría en el Senado. Tras las elecciones de medio término, estas dos cámaras del Congreso neoyorquino han quedado en manos del Partido Demócrata, es decir, que haya un nuevo aire para este proyecto de ley es consecuencia directa de las elecciones de medio término de 2018. Por eso hemos consultado a una nueva integrante de la Cámara Baja y a un senador, quienes en las siguientes palabras explican el por qué están comprometidos con esta causa. El acceso a eso nos va a aumentar en los ingresos a la economía, va a salvar a familias de ser separadas y va a salvar vidas. Lo necesitamos, pero para mañana ya, para ayer era tarde. Pero ahora es el movimiento, tenemos un gobernador demócrata, tenemos un liderazgo demócrata. Antes de todos los otros temas, hablar del beneficio económico, porque usualmente los conservadores, los republicanos hablan del costo de proyectos de ley. Y esto no tiene costo, esto tiene beneficios de primera impresión, $26 millones y anualmente casi $60 millones después de eso. Así que no hay excusa. En caso de que Nueva York dé la luz verde para este tipo de legislación favorable a los inmigrantes indocumentados, se convertiría en la región número 13 de los Estados Unidos en dar estas licencias. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Llegamos al final de la tarde y nos despedimos con una noticia que tiene que ver con los deportes. Después de una década de hegemonía entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, turnándose el Balón de Oro que entrega anualmente la revista Fans Fútbol, Luka Modric ha sido el seleccionado este año, lo tenemos en pantalla. Es él quien ha ganado el Balón de Oro, que se le ha otorgado en la gala que auspicia la revista cada año y que ha tenido
lugar en París. Luka Modric, nuevo Balón de Oro 2018. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar allí. Hoy hemos dedicado buena parte del programa a transmitir en vivo los funerales del expresidente de los Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, el presidente número 41 de los Estados Unidos, en una semana de homenajes que comienza el día de hoy. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora para debatir, compartir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.